Nuevamente, muy buenos días a cada uno de ustedes. Estamos saliendo nuevamente en el aire para continuar con la clase número 1. Recordarán que en nuestro estudio anterior vimos acerca del factor humano en el ministerio de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con esta clase 1, pero veremos la recepción y transmisión de la palabra de Dios. Así que vamos a tratar de ir a lo que es la diapositiva. Ahí estamos. A ver, ahí está. Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en esta hora también. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites nuevamente salir en el aire con el propósito de poder grabar esta clase para que sea de provecho para cada una de las personas que están interesadas en prepararse para buscar la excelencia en Cristo. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la recepción y transmisión de la palabra de Dios. La manera en que Dios proclama su palabra trasciende el pensamiento humano. Dios podría haber simplemente colgado un enorme grabador en el universo para que se proclame su palabra, tal como podemos notar allí nosotros en la diapositiva, ¿verdad? Ahí tenemos en esta diapositiva una tremenda grabadora colocada prácticamente cerca al planeta Tierra, ¿no? Y si pudiera ser así Dios, se hubiera evitado tantos problemas, ¿verdad? Pero bueno, de este modo no habría la posibilidad de error o equivocación en la proclamación. Otro modo hubiera sido encontrar la proclamación de su palabra a los ángeles. En esta manera se evitaría cualquier error humano. Pero Dios ha decidido comunicar su palabra por medio de seres humanos para que se comprenda mejor la manera en que se tiene que vivir esa palabra. Por eso la Biblia no es un conjunto de artículos abstractos, puntos doctrinales o reglas frías acerca de la ética. Más bien está repleta de elementos humanos. Quite el elemento humano de la Biblia y queda muy poco de la palabra de Dios. Ahora, este hecho nos dice mucho acerca de cómo se debe transmitir la palabra de Dios. Obviamente, tiene que haber una congruencia entre el contenido de la palabra y la transmisión de ella. Si la Biblia contiene un alto porcentaje de elementos humanos, entonces el elemento humano será muy importante para la transmisión de la palabra de Dios. Pero ¿cómo se da esa transmisión? Bueno, en primer lugar vamos a ver la recepción de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, no puede haber una transmisión de la palabra sin antes una recepción de ella. Claro, es obvio eso, ¿no? Cuando Dios revela una verdad a alguien, el propósito de Dios no es que esa persona simplemente repita esta palabra. Recordarán que ese era el método mecánico del ministerio de la palabra que vimos anteriormente. Lo que Dios desea es que la palabra primero tenga un impacto en la mente y en el corazón del ministro de la palabra. Toda su personalidad debe ser afectada por la palabra de Dios. Cuando Dios nos revela su palabra, Él quiere que la meditemos, que reflexionemos sobre ella, que seamos conmovidos por ella, quebrantados por ella o animados por ella. Luego, cuando nos ponemos frente al púlpito para predicar, lo que saldrá será la palabra de Dios, medida por el impacto que ha tenido sobre nuestras vidas. Así vendrá con pasión, con emociones, con drama, todo lo cual es el producto del impacto de la palabra, primero que ha tenido sobre nuestras vidas, como ministros de Dios o predicadores de la palabra. Cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, debe tocarnos en lo más profundo de nuestro ser,
para que luego fluya de la profundidad de nuestros corazones hacia otras personas. Si el predicador no permite que la palabra de Dios lo afecte profundamente, entonces realmente no ha recepcionado la palabra. En el mejor de los casos, lo que ha hecho es simplemente memorizar la palabra para luego repetirla como un lorito. Ese no es el ministerio bíblico de la palabra. La efectividad de la palabra predicada dependerá del grado en que esa palabra haya impactado la vida del predicador y de la manera en que él logre transmitir a sus oyentes algo de ese impacto. Ahora, hay que reconocer, hermanos, que este proceso es muy costoso porque requiere tiempo y exige que dejemos que la palabra de Dios primero nos examine profundamente. A veces no queremos eso. Solo queremos una palabra que afecte la vida de otros y no la dejamos afectar a nuestras vidas. Pero si no permitimos que la palabra de Dios primero nos afecte a nosotros, entonces es difícil que esa palabra afecte la vida de otros. Esta es la razón por la cual muchas prédicas no tienen impacto alguno sobre la vida de los oyentes. Es que no ha afectado la vida de la persona más importante, el mismo ministro de la palabra, el predicador. Tenemos, hermanos, que entender que el ministerio de la predicación consiste en mucho más que simplemente estructurar un sermón y luego memorizarlo. Tenemos que dejar que el mensaje primero nos examine a nosotros, nos quebrante, nos corte como una espada, convenciéndonos de pecado y produciendo en nosotros un verdadero arrepentimiento y cambio de corazón. Para que el agua cristalina de la palabra de Dios fluya de nuestro interior, primero tenemos que asegurar que nuestro interior está limpio. De no ser así, lo que saldrá al momento de predicar será una palabra contaminada y arruinada por nuestra pecaminosidad como ministros de la palabra. Y eso no estaría bien. Y esa palabra no tendrá mucho impacto sobre otros. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que limpiarnos a nosotros primero, para que luego pueda limpiar la vida de los que nos escuchan. El Espíritu Santo tiene que tratar con el ministro para que nada en su ser corrompa la palabra de Dios, sus hábitos de vida, su temperamento, sus pensamientos y actitudes. Todos tienen que ser podados para que él pueda ser útil en el ministerio de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, reitero, esto es muy costoso. Sí, día tras día, la palabra tiene que impactar su vida. Verso por verso, toda la palabra de Dios tiene que ser entretejida en la misma fibra de su ser, para que cuando predique, lo que transmite sea la verdadera palabra de Dios encarnada en su vida. En la predicación de la palabra debe haber dos fuentes, hermanos, que fluyen, una divina y la otra humana, pero las dos fluyendo en armonía. Esta realidad será el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del ministro. Llegamos a ser canales de su palabra solo cuando el Espíritu Santo nos ha quebrantado. Nuestro hombre exterior, el hombre carnal, debe ser sometido al fuego purificador de la palabra de Dios, al pulido del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que erradicar de nosotros
todo vestigio de carnalidad para que la palabra de Dios pueda ser transmitida por nosotros. La transmisión de la palabra de Dios no consiste en simplemente pronunciar palabras y doctrinas correctas. Debe ser la transmisión de vida, vida producida por esa palabra. Es Dios hablando, sí, pero Dios hablando por medio de una persona a quien esa palabra ha transformado para que sea más semejante a Cristo. Cuando eso se da, Dios puede confiar a esa persona la responsabilidad de ministrar su palabra. El problema es que hay pocos ministros que están dispuestos. Hay pocos ministros de esta categoría. Hay muchos que conocen la palabra de Dios, hay muchos que saben hablar muy bien, que se gozan de elocuencia y facilidad de palabras, pero hay relativamente pocos ministros preparados por Dios para que sean transmisores de su palabra. Una de las tareas fundamentales entonces de la iglesia será producir tales ministros. Y solo cuando haya una abundancia de tales ministros, prosperará la palabra de Dios en este mundo. A veces, cuando predicamos, lejos de dejar que la luz de la palabra de Dios brille, la opacamos por nuestra propia con nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia carnalidad. Los oyentes, en vez de entrar en contacto con el Espíritu Santo de Dios, entran en contacto con nuestra carnalidad. Por ejemplo, supongamos que yo voy a empezar a predicar y de repente ingresa al auditorio una persona que empieza a gritar y yo me dejo llevar por lo que oigo y respondo de una manera airada desde el púlpito. Lo que está pasando es lo siguiente: la audiencia, el resto de mis hermanos en la iglesia local, por mi actitud, en lugar de tener un contacto con el Espíritu Santo, está teniendo un contacto con mi propia carnalidad, porque no supe controlar lo que sentía, no supe controlar mis emociones. Hermanos, la gente es más consciente de nuestra carnalidad que del poder vivificador de la palabra de Dios. Tú y yo hablamos de la santidad, pero los oyentes son conscientes de nuestra superficialidad. Hablamos de la cruz, pero los que nos escuchan ven poca evidencia de la cruz en nuestras vidas. Hablamos del amor de Dios, pero la audiencia ve en nosotros ira y contienda. Y eso realmente no permite que la palabra fluya como debe fluir de nosotros hacia otras personas. Entonces, la palabra de Dios es poderosa, sí, pero hay escasos frutos en la predicación por el elemento humano en el ministerio de la palabra. Hay mucha predicación, pero poca transmisión de la palabra de Dios. Si hubiera más verdaderos ministros de la palabra, la iglesia no estaría en la condición en la cual se encuentra en estos tiempos. Nosotros siempre andamos buscando la palabra de Dios, mientras que Dios anda buscando verdaderos ministros que Él puede usar. Entonces, ¿cómo se da esta transmisión de la palabra de Dios? Hemos visto en primer lugar la recepción de la palabra de Dios. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver la revelación del Espíritu Santo. Íntimamente relacionada con la recepción y la transmisión de la palabra de Dios está la obra de revelación del Espíritu Santo. Esta obra se divide en dos partes que podemos denominar iluminación y la unción. Empecemos con la primera parte, la iluminación. Esta es la obra del Espíritu Santo por medio del cual Él ayuda al predicador a entender correctamente el texto bíblico.
Esta obra es de vital importancia. Cuando una persona lee la Biblia, lo que lee son las palabras del texto. En algunos casos, estudiantes de la Biblia pueden analizar términos usados en los idiomas hebreo y griego y aprenden cosas muy interesantes del contexto histórico, de la cultura, de los tiempos bíblicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, es posible hacer todo este estudio y no llegar a entender lo que Dios quiso decir por medio de esas palabras. Para ello, es necesaria la obra de iluminación del Espíritu Santo. Ahora, la tarea del ministro de la palabra no se limita a explicar lo que el texto significa solamente. Tiene que ir más profundo y tocar el corazón y la mente de Dios. Uno tiene que preguntarse, ¿qué fue lo que Dios quiso decir por medio de este texto? Para poder realmente escuchar la palabra de Dios en la Biblia, hay que estudiar la Biblia en la presencia de Dios, con una mirada hacia Él, esperando su ayuda para entender lo que Dios quiere decir en su palabra. La Biblia llega a ser un libro viviente cuando escuchamos la palabra de Dios en ella. Ahora, hace 2000 años, Dios reveló las palabras que ustedes y yo tenemos en los libros del Nuevo Testamento. Al leer esos libros podemos escuchar lo que Dios dijo a las iglesias en ese tiempo. Esa fue la palabra de Dios para ellos en su contexto. Pero Dios puede usar el texto del Nuevo Testamento para volver a hablar nuevamente hoy en día en pleno siglo XXI y por medio de nosotros hablar a nuestras iglesias locales. Para que eso se dé, a veces tenemos que distinguir entre lo que Dios dijo hace 2000 años y lo que Dios dice ahora. No siempre será exactamente lo mismo, especialmente cuando se trata de asuntos prácticos, como por ejemplo en 1 Timoteo 5, donde se habla acerca de los deberes hacia los demás, ¿no es cierto? Y específicamente cuando se trata de honrar a aquellas mujeres viudas, y Pablo va a decir allí, viudas de 60 años para abajo, para arriba, que hay que honrar a las viudas, pero en ese tiempo las viudas estaban a cargo mayormente de la iglesia, las iglesias locales. Hoy en día sabemos de que si una persona ha trabajado tantos años, ¿no es cierto?, y el esposo muere, es más que seguro que tiene una mensualidad de su jubilación. Así que cada cosa tiene que ser de acuerdo a su contexto. Por eso el predicador tiene tres tareas que hacer. Primero, estudiar el texto para ver lo que las palabras significan, incluyendo entender elementos culturales, sociales, etc. Segundo, ir más allá de las palabras usadas en el texto y preguntarse qué es lo que Dios quiso decir a las iglesias de ese tiempo por medio de estas palabras. Eso le dará la palabra histórica. Y tercero, contextualizar esa palabra a nuestros tiempos y preguntarnos qué es lo que Dios quiere decir a la iglesia contemporánea por medio de esas palabras empleadas, usadas hace 2000 años. Aquí hay que establecer un vínculo entre la palabra histórica y la palabra contemporánea. Las dos serán parecidas, pero no siempre iguales. Entonces, el predicador necesita la iluminación del Espíritu Santo para cada una de estas tres tareas. Por medio de esta iluminación, el Espíritu Santo nos ayudará a entender qué fue lo que Él reveló hace 2000 años y cuál es el significado de esa palabra para nuestros tiempos. A eso ya lo hemos visto, que le llamamos palabra profética, ¿verdad?
Ahora, sin esta iluminación, la Biblia no se entenderá y la iglesia no será edificada. Cuando los hermanos se reúnan para escuchar un mensaje, lo que necesitan oír no es simplemente una repetición del texto bíblico, sino algo más allá del texto, pero mediado por ello. Necesitan escuchar la palabra de Dios para sus vidas hoy. Y para que eso se dé eficazmente, el ministro de la palabra requiere una segunda obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? La unción. Ahora, pero cuando hablo de unción, quiero tener cuidado, ¿no? No como hoy en día se mal usa esta expresión. Cuando hablo de la unción, aquí me refiero a la influencia y el efecto del Espíritu Santo en el creyente con poder. Al estudiar el texto de la Biblia, el ministro, el predicador, debe escuchar la palabra de Dios. La debe recepcionar para su propia vida. Pero luego, el ministro tiene la tarea de comunicar esa palabra a otros. Para lograr eso, necesita la unción del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo, tanto sobre él como sobre los oyentes. Sin esa unción del Espíritu Santo, no se comunicará la palabra de Dios y los oyentes no serán edificados. Ahora, esta unción no es algo que ocurre automáticamente, hermanos. Tampoco es algo que siempre reposa sobre un mensaje en particular. Un siervo de Dios puede predicar un sermón en una iglesia, sentir tremenda libertad al hacerlo y saber que Dios ha hablado a muchas personas por medio de ese mensaje. Sin embargo, cuando predica el mismo sermón 2 semanas después en otra iglesia parecida a la primera, a veces experimenta algo muy diferente. No siente libertad al hablar y no siente que Dios ha tocado la vida de las personas. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la primera predicación hubo unción, la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba influyendo tanto en él y en los demás, pero no en la segunda. Un sermón no lleva su propia unción. El ministro de la palabra la debe buscar para cada momento que predica. Así que el verdadero éxito de su ministerio depende de ello. Es decir, que el predicador debe pedir a Dios que el Espíritu Santo influya tanto en su vida como en los oyentes. Ahora, por ser algo tan importante, hermanos, el predicador debe procurar siempre tener esta unción, en el sentido de ser influenciado por el Espíritu Santo. Por lo general, cuando Dios llama a alguien a dedicarse a la tarea de predicar la palabra de Dios y cuando esa persona está permitiendo que la palabra de Dios lo escudriñe constantemente, la unción del Espíritu Santo, o sea, su influencia sobre su ministerio, será constante. Dios no nos llama al ministerio de la palabra para dejarnos sin frutos. ¿Ok? Ahora aquí he colocado una pequeña nota. Y en esta pequeña nota decimos que en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 20 y verso 27, nos habla de la unción del Espíritu Santo. Y estos pasajes nos enseñan que el don del Espíritu Santo es el medio suficiente para capacitar a los creyentes con el conocimiento de la verdad. No necesitan un conocimiento especial del que se jactaban en el contexto en el cual escribió el apóstol Juan los gnósticos. El valor de la unción radica en conocer las cosas de Dios, gozar de las enseñanzas de Dios, confiarnos en la segunda venida y estar seguros que hemos nacido de nuevo. Ahora, la palabra unción
en los versos 20 y 27, indica la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y sabemos nosotros que en el Antiguo Testamento la unción estaba relacionada con los sacerdotes. Y ahí están los textos como Éxodo 29, 7, Levíticos 16, 32. También la unción estaba relacionada con los reyes, 1 Samuel 9, 16 y etcétera, etcétera. Y también estaba relacionada con los profetas, Isaías 61, 1. ¿Ok? Así que solamente para decir esto con respecto a la unción. Ahora, después de haber visto todo esto, en conclusión, hermanos, cuando no hay revelación y unción, es decir, la influencia de la presencia del Espíritu Santo, entonces lo único que queda es un ministerio de la letra. Y ese no es el ministerio de la palabra de Dios. El verdadero ministerio de la palabra es un ministerio del Espíritu. Es la responsabilidad de todo ministro de la palabra asegurar la revelación del Espíritu Santo. Cada vez que abra la Biblia, debe desear profundamente que Dios hable a los oyentes, les haga sentir su palabra en todo su poder. Si la gente no logra escuchar la palabra de Dios, en un sentido hemos fallado como ministros de la palabra. ¿De qué depende eso? La efectividad de la palabra de Dios se evidencia cuando los oyentes no solo escuchan lo que dice la Biblia, sino lo que dice Dios a través de la Biblia. Esto es lo que Pablo describe en 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y hermanos míos, serás un verdadero sucesor de los apóstoles en la medida en que recibas la misma revelación y unción que ellos gozaron como predicadores. El factor determinante no consiste en solo predicar la misma doctrina que ellos predicaron, sino en recibir la misma unción, la misma influencia del Espíritu Santo que ellos tuvieron. Los siervos de Dios son responsables por dar a la iglesia la palabra de Dios. Un verdadero ministro es aquel en quien hay luz, revelación y la unción del Espíritu Santo. Cuando Él se levanta a predicar, Dios está dispuesto a hablar por medio de la Biblia. Esta es la manera en que un ministro suple a la iglesia la palabra de Dios. El problema hoy en día es que, aunque muchos predican de la Biblia, Dios no siempre habla por medio de ella. Pero Dios tiene que hablar. Y para que hable, primero tiene que hablar al ministro y luego tiene que hablar a la congregación. El grave peligro para la iglesia consiste en lo que hoy en día se denomina predicadores profesionales. Ellos predican no porque Dios les haya hablado o porque tengan una palabra de Dios, sino simplemente porque son pastores y por lo tanto deben predicar. Eso es fatal para la iglesia, a no ser que vivamos en la misma presencia de Dios. No podemos ser un ministro de la palabra de Dios. Qué tremendo desafío para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos.